Días. Mi nombre es Mónica Cáceres, representante del Grupo 2. Nuestra tutora Paola Castro. La actividad de hoy, versión inicial de las tareas y materiales y recursos. La presentación se realizará con la siguiente agenda. Primero, tareas de aprendizaje de acuerdo a cada objetivo, contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje, materiales y recursos, inclusión de materiales y reformulación de las expectativas de aprendizaje. De acuerdo a los tres objetivos propuestos en el módulo 3, se plantean una serie de actividades. El objetivo 1 hace referencia al uso del valor absoluto para determinar la medida de trayectoria entre dos puntos. El objetivo 2 hace referencia al uso de los diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula de la distancia, y el objetivo 3, emplear e interpretar el teorema de Pitágoras y de Tales. La parada del alimentador. Esta tarea busca que el estudiante se acerque a conceptos como distancia, desplazamiento, espacio recorrido, utilizando el valor absoluto, a través de una serie de preguntas, y en las capacidades que más se activan son representación y comunicación en los procesos de emplear e interpretar. El mapa de Carlitos nos habla acerca de la distancia taxi. En esta tarea el estudiante utiliza ese concepto para realizar recorridos verticales y horizontales y usar la fórmula de valor absoluto. Las capacidades que más se activan son la representación y el proceso de interpretar, razonamiento y argumentación. La antena de comunicaciones. En esta tarea el estudiante debe calcular la distancia entre dos puntos a través de una serie de preguntas, utilizar sistemas de representación. Las capacidades que más se activan son representación, matematización, razonamiento en los procesos de emplear e interpretar. De paso por el centro comercial, parte del sistema de representación ejecutable como Google Maps y el sistema de representación gráfico del plano cartesiano. Con estos sistemas el estudiante debe relacionarlos para analizar la información que suministra el problema y hallar la distancia más corta entre dos puntos. Se activan las capacidades de representación, razonamiento y argumentación, diseño de estrategias en los procesos de emplear e interpretar. El cuadrado de Pitágoras es la primera tarea para el objetivo 3. En esta tarea, a partir de una construcción geométrica, debe emplear el teorema de Pitágoras. Acá el estudiante debe organizar segmentos, identificar elementos del triángulo. Y las capacidades que más se activan son razonamiento, argumentación, utilización de operaciones en el proceso de emplear. La nueva ruta de transporte. En esta tarea se implementan nuevas rutas del CIP a dos urbanizaciones del portal de Transmilenio del Tunal. Aquí el estudiante debe utilizar sistemas de representación geométrico, simbólico y numérico al emplear el teorema de Pitágoras. Y las capacidades que más se activan son representación, utilización de operaciones y un lenguaje simbólico formal y técnico. En la tarea 3.3, la fotografía, Sonia quiere comprar vidrios para arreglar la lámpara de su estudio. En esta tarea el estudiante debe utilizar el teorema de Tales, reconociendo los puntos correspondientes a la proyección paralela y utilizar de esta manera el teorema para resolver el problema. Las capacidades que más se activan son la utilización de operaciones y la representación en el proceso de emplear. Y la última tarea se llama simulacro de evacuación de la fábrica de cueros. La meta en esta tarea es que calcule distancias desconocidas a partir de las razones y proporciones y el teorema de Tales. Se activa la capacidad de utilizar operaciones y la representación en el proceso de formular y emplear. De acuerdo al análisis hecho, la contribución de estas tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, entonces para el objetivo 1, las capacidades que más se activan son razonamiento y comunicación en los procesos de emplear e interpretar. Para el objetivo 2 son razonamiento, utilización de operaciones, de la misma manera comunicación y representación. En esta tarea se activan varias capacidades. Y para el objetivo 3, las que más se activan son razonamiento y utilización de operaciones y la representación. Recordemos que en este objetivo el estudiante debe emplear e interpretar el teorema de Pitágoras y de Tales. Los materiales y recursos que se identificaron para la unidad didáctica son 3 materiales, que son el Geoplano, GeoGebra y Cabri, y 3 recursos: Google Maps, Papiroflexia y Waze. De acuerdo a los aspectos de eficiencia y eficacia, los materiales
y recursos tienen algunas debilidades en cuanto al tiempo y la preparación por parte del profesor, ya que implican más horas de trabajo. Y en los aspectos de eficacia, estos materiales ofrecen fortalezas, ya que el estudiante realiza un análisis de la información a través de la búsqueda de diferentes estrategias para resolver los problemas. La tarea 3.3 fue la seleccionada para ser modificada. Esta tarea se llama el cuadrado de Pitágoras. Sin el recurso, en esta tarea de organizar segmentos de menor longitud, identificar elementos del triángulo a través del papel. O sea, debe dibujar en el papel a través de una serie de instrucciones, dibujar los cuadrados y llegar a demostrar el teorema de Pitágoras. Con el recurso vamos a utilizar la papiroflexia a través del doblar el papel sin recortar ni pegar. Entonces la meta en esta tarea es que utilice diferentes sistemas de representación simbólico y numérico al emplear el teorema de Pitágoras, realizando cálculos y manipulaciones con el papel de manera que aplique los conceptos de distancia. En esta tarea, ya cuando sin el recurso, la tarea se hace de manera individual y la interacción se da únicamente entre el estudiante y el profesor. Con el recurso de la papiroflexia, la interacción se hace en pequeños grupos y en gran grupo, y la interacción se hace entre el profesor y el grupo. El cuadrado de Pitágoras sin el recurso muestra un mayor énfasis en el razonamiento y la argumentación. Con el recurso se aumenta la capacidad matemática de representación y se incrementa el número de capacidades en los procesos de emplear e interpretar. Por último, la reformulación de expectativas. De acuerdo a las tareas de aprendizaje propuestas, se encontraron nuevas capacidades relacionadas con el sistema de representación ejecutable y manipulativa. Acá ya pues se incluyó, por ejemplo, el WAVE en un diseño de la tarea, la llamada el paso por el centro comercial. Una de esas capacidades dice que interpreta información de un enunciado verbal al sistema de representación manipulativo para calcular distancias. Gracias.